Buenas tardes a todos, soy JL Marín, MBA, analista, trader. Bienvenidos a un nuevo análisis en profundidad. Hoy vamos a hablar de algo que está marcando el rumbo del conflicto actual en Irán, el Maven Smart System de Palantir, una inteligencia artificial que, según el Pentágono, ha permitido strikes, ataques masivos en cuestión de horas y que está cambiando la forma en que se libran las guerras modernas. En este vídeo, por fin tenemos acceso a información desde dentro. Está la inteligencia artificial decidiendo objetivos en el campo de batalla. Vamos a verlo paso a paso, con datos reales de marzo de 2026. Quédate hasta el final porque esto te interesa. Hay implicaciones más allá de la guerra, hay implicaciones éticas y obviamente bursátiles importantes sobre las que tenemos que decidir. Empezamos. Bueno, contexto rápido. Palantir Technology es una empresa estadounidense, como muchos conoceréis, especializada en análisis masivo de datos e inteligencia artificial, especialmente para gobiernos y defensa, aunque ya tienen una división comercial, es decir, también ofrecen servicios a empresas particulares. Su CEO, Alex Karp, ha sido muy polémico y también ha sido muy claro en presentaciones de resultados en las que argumentaba que su tecnología estaba ayudando a vencer en conflictos armados y cómo su tecnología era utilizada para eliminar a los enemigos de Estados Unidos y de Occidente. El Maven Smart System nace del proyecto Maven del Departamento de Defensa en 2017, ahora se llama Departamento de Guerra. Es una plataforma que integra cientos de fuentes de datos, información de satélites, drones, inteligencia de señales y usa la inteligencia artificial para procesarlos en tiempo real. Por ejemplo, en Irán se combinan modelos como el de Claude, de Anthropic, para priorizar y recomendar objetivos. Este sistema, que utiliza lo que denominan OODA, es el loop, básicamente funcionaría de la siguiente manera. Observa la información que se recibe por distintas fuentes, como digo, drones, satélites, distintas fuentes de inteligencia. En base a eso, orienta a los operadores procesando esa información, que ahora vamos a ver cómo lo hace, y con eso deciden y actúan. Pero lo hace a una velocidad brutal. Pensemos que antiguamente en un servicio de inteligencia igual podían tardar días o semanas, primero para recopilar información, desglosarla, identificar el objetivo, transmitirlo a la cadena de mando y que efectivamente puedan tomar una decisión si lo hacen o no. Estamos hablando como mínimo horas, días, semanas. Con la inteligencia artificial lo hacen en cuestión de minutos, a veces segundos. Paso número 1, observar. El sistema ingiere datos en tiempo real de más de 150 fuentes. Imagínate satélites, drones, radares, todo lo fusiona en un mapa operativo común y hay algunas demos que ya hemos visto, que por eso estoy haciendo este vídeo, y muestran capas superpuestas donde estarían las amenazas, los iconos militares, el clima y todo tipo de factores de cara a tomar decisiones. Vamos a verlo aquí en esta demo que que ha hecho Palantir hace poco, cómo van recopilando información en tiempo real. De manera que pensemos, antiguamente un piloto de un avión recibía información por parte de la torre de control, el centro de mando, le decían, pues viene una tormenta, pensamos que hay un enemigo en estas coordenadas, pero era información que tardaba muchísimo tiempo en recopilar. Ahora son capaces de ver toda esa información en tiempo real, tomar decisiones, ver las probabilidades de que ocurra y no, en una velocidad bastante rápida. Entonces, en Irán esto ha permitido identificar movimiento de misiles, patrones y de dónde están viniendo los lanzamientos de drones y misiles en cuestión de segundos. Algo que antiguamente tardarían horas, días, recopilar información, utilizando aviones, satélites, estudiando fotos, etcétera, ¿no? El siguiente paso dentro de este diagrama, que es lo que ellos llaman orientar, ¿vale? Aquí es donde entra la visión por computadora y lo que se llama Machine Learning, donde el sistema Maven detecta objetos de alta precisión. Por ejemplo, un vehículo sospechoso con el 92% de certeza y, por ejemplo, empieza a predecir patrones. En la operación actual Epic Fury están procesando miles de datos para identificar anomalías en instalaciones iraníes. Vamos a ver lo que lo tienen también por aquí
Esta presentación ha sido fascinante, pero obviamente como no quieres ir a verte 2 horas, te la estoy explicando con datos. Daos cuenta, antiguamente eran capaces de ver información de un satélite. Tenían fotos, saben que hay unos vehículos, saben que unos containers, pero podrían tardar horas, días simplemente en identificar patrones. ¿Cuál se mueve? ¿No se mueve? ¿A qué hora? ¿Qué están haciendo? ¿Ha movido este container? ¿Ha venido alguien a visitarlo? ¿Hay un cable? ¿Qué está ocurriendo? Ahora, con estos sistemas de inteligencia artificial, son capaces de evaluar esos datos a una velocidad brutal. Vas a ver aquí en el demo cómo lo hacen un poquito más adelante. Entonces, ellos son capaces de recopilar toda esa información, la de los drones, la de los agentes, información que reciban desde dentro, satélites, y con eso empiezan a montarse un sistema o un dashboard como este en el que son capaces de recopilar toda la información. El sistema de inteligencia artificial sería capaz de identificar patrones, que se mueve, que no se mueve, de los distintos objetivos, cuál tiene mayor probabilidades. Por ejemplo, daros cuenta, aquí hay un dron que está capturando estas imágenes. ¿Vale? Antiguamente esa información llegaría a un analista o un equipo de 20 analistas que estudiarían estas fotos y dirían, pues estos son unos containers, puede que tengan misiles dentro, sí o no, estos vehículos los están utilizando para tal, y tardarían horas, días, semanas en desglosar esta información. Ahora esta información que recibe este dron, en este ejemplo, en este demo, la inteligencia artificial sería capaz de identificarlo. Y como podéis ver, incluso para cada vehículo, van asignando una serie de, en base a su modelo de datos, de patrones y potencialmente lo que serían amenazas. Vale, entonces han observado, empiezan a orientar y en base a eso crean ese tablero que llaman Kanban Professional, donde ahí pueden empezar a organizar los objetivos, como podemos ver ahora. Lo pasan por columnas, en base a prioridad, en base a aquellos que están aprobados, aquellos que ya han sido enfrentados o hacen una evaluación de daños. La inteligencia artificial sugiere planes, incluso genera simulaciones de batalla mediante ese chat y le diría, pues hay más probabilidad de atacar este seguramente tenga más riesgo que el siguiente, y obviamente, daros cuenta, aquí la inteligencia artificial empieza a darle métricas de distancia, municiones, gasolina que necesitarían para llegar a ese objetivo. ¿Cuánto tiempo van a llegar hasta el objetivo? ¿Cuánto tardarían en llegar al objetivo? Esa es información que antes se tardaba mucho tiempo en analizar, calcular, etcétera. Y eso es lo que están haciendo ahora. Entonces esto cambia la regla de juego porque les simula escenario de batalla antes de que ocurran. Obviamente ellos dicen que esto lo hacen con supervisión humana. En la demo, pues obviamente, como podéis ver, estaban saliendo antes, son como líneas de ataque recomendado. Y en base a eso llegaríamos al siguiente, a la última fase, que sería actuar, ¿no? Donde supuestamente ahí decidirían si actúan o no en base a la información que les está facilitando el sistema. Y ahí es donde pues analistas coordinarían un ataque con artillería, drones, misiles o lo que sea, ¿no? Incluso el sistema evalúa daños después del strike, después del ataque. Y empieza a actualizar en base a lo que ocurre, como podéis ver aquí, empezaría a actualizar cuánto de dañado ha sido el objetivo. Es fascinante esto, es una locura. Estas máquinas van a acabar con nosotros, porque pensemos que esta tecnología que han sido capaces de testear en Ucrania, que han estado utilizando en Gaza, que por fin llegan a poner en efecto a un nivel superior, también puede ser utilizada para controlar ciudadanos, muchas otras cosas que no nos imaginamos y donde seguramente ya las han estado testeando. Entonces, como podéis ver aquí, lo que antes hacía un equipo de 2000 analistas, pues igual ahora solo necesita 20 personas analizando la información que ya les está dando la inteligencia artificial. Y esto ha hecho que en Irán tengan un ritmo de operaciones nunca visto en cuanto a velocidad, procesamiento de inteligencia y ataque a objetivos. Históricamente eso lleva muchísimo más tiempo, ¿no? Y ahora lo que estamos viendo es simplemente unos cuantos días de conflicto, pero pensemos que estos modelos de inteligencia artificial son capaces de aprender.
desarrollar modelos, desarrollar patrones en base a lo que hace el enemigo y cada vez se vuelven más inteligentes. Según información del Central Command de Estados Unidos y de Israel, en las primeras 24 horas atacaron más de 1000 objetivos y en 4 días unos 2000 objetivos, gracias a la tecnología que están utilizando. El Pentágono ha confirmado que el Maven Smart System es el cerebro detrás de esta velocidad de ataque, ya que acelera lo que llaman el kill chain, que es esa cadena de decisión de objetivos, y en vez de hacerlo en horas, lo hacen en cuestión de minutos. El comandante del CENTCOM, el almirante Brad Cooper, hablaba de ello abiertamente y decía cómo la inteligencia artificial ha ayudado a filtrar datos masivos y a tomar decisiones más rápidos que el enemigo. En fin, se me ponen los pelos de punta porque da mucho miedo lo que son capaces de hacer. Y hasta ahora no habían sido muy opacos. Nadie en realidad sabía lo que estaba haciendo Palantir fuera de los gobiernos. Ya nos están mostrando unas pequeñas demos. Pues seguramente esto es una pincelada de lo que son capaces de hacer. Pensamos que en Ucrania ya lo estaban utilizando para lo que sería el targeting dinámico contra Rusia. En Gaza lo han estado utilizando también para vigilancia y para asaltos. Y obviamente Irán es la prueba a gran escala, ya que es una guerra de alta intensidad donde la inteligencia artificial está marcando la diferencia y esa velocidad de ataque, respuesta y de lo que sería todo la respuesta a los misiles, ¿no? En la intercepción. Pero obviamente no todo es una cuestión técnica, hay muchas controversias serias. Muchos críticos señalan los riesgos de errores en civiles, como ese ataque que se reporta que ha habido, que investigaría ahora mismo la ONU sobre un colegio en Irán, igual que ha habido muchos ataques o bombardeos en Gaza que obviamente no se sabe, ¿no? Si la inteligencia artificial está detrás de decisiones de vida o muerte. Y ahí es donde creo que hay tema ético. Ya lo habéis visto. Además en Irán, pues muchos medios estatales han estado listando instalaciones de Palantir supuestamente como objetivos legítimos en Tel Aviv y Abu Dhabi, junto con Google, Microsoft, Nvidia. Eso es lo que ellos dicen. Dicen que han estado atacándole instalaciones que tiene Palantir en Oriente Medio. Con lo cual son conscientes de ello y la guerra se expande a esa estructura digital. Desde el punto de vista inversor, sabemos que las acciones de Palantir han estado subiendo bastante. Incluso con el conflicto han estado subiendo, vamos a verlo, creo que en torno a un 15% o más. Ahora estaría en torno a un 20% desde que comienza este conflicto. Y la valoración está por encima de los 3.000 millones. Esto está claro que resalta su valor estratégico para naciones como Estados Unidos y Occidente, dada la volatilidad geopolítica. La cuestión es, ¿esto es una herramienta que ayuda a salvar vidas o es una herramienta muy peligrosa? Eso es lo que mucha gente se plantea. Lo que está claro es que el sistema este que estamos analizando, Maven de Palantir, no lanza misiles, pero acelera todo el proceso para que se lancen con precisión, supuestamente quirúrgica. Y el futuro de la guerra está aquí. Está aquí para quedarse. Eso es lo que estamos viendo. Entonces, ¿qué opináis? ¿Creéis que esta tecnología va a salvar vidas, va a reducir errores o los pone en riesgo? Estoy muy interesado en qué opináis. Me parece bastante sorprendente lo que están haciendo y que ya nos muestren datos como los que os estaba analizando. Y es por eso que quería compartiros con vosotros. Si esto te gusta, te aporta valor, comentar abajo, darme like, suscribiros, activar la campanita para no perderos más análisis como este. Gracias por estar ahí, soy JL Marín, nos vemos en el próximo vídeo y ya sabes, compartir con amigos y decidme qué opináis sobre este tema. Si es algo positivo, negativo, te gusta Palantir, tienes dudas éticas. Gracias, hasta luego.